¿Qué harías si fueras el equipo más icónico de la F1, pero descubrieras que alguien dentro está saboteando tu auto sin que lo supieras? Eso fue exactamente lo que vivió Lewis Hamilton en Monza. ¿Y qué pasó después? Enfureció a todo Ferrari. ¿Estás listo para conocer la verdad detrás del escándalo que sacude a Maranello? Todos tenían los ojos puestos en Monza, pero lo que nadie imaginaba era que este domingo se convertiría en el punto de inflexión de su temporada. Y sin embargo, en Monza todo cambió. El día de la carrera, después de remontar desde la 10ª posición en la parrilla hasta la 6ª, Hamilton se paró frente a los micrófonos y pronunció una frase que nadie esperaba escuchar. Definitivamente me sentí en control del auto hoy, y estuve muy contento con él. Fue una frase breve, directa, pero cargada. Por primera vez en meses, Hamilton transmitía algo que parecía extinguido desde su llegada a Maranello: satisfacción genuina. Ese comentario no fue simplemente una valoración técnica, fue una confesión emocional, una ventana abierta a su estado mental. Y lo más interesante es lo que dijo sin decirlo. Si esa había sido su mejor sensación en el auto en todo el año, entonces estaba admitiendo implícitamente que hasta ese momento, su experiencia con Ferrari había sido, en el mejor de los casos, frustrante. Y la conexión no terminó ahí. En la radio post-carrera, Hamilton fue aún más humano, más vulnerable. Gran trabajo este fin de semana, chicos. Resultado sólido. Lamento no haber llegado más arriba, pero di todo. Esa frase encapsula algo que va más allá del resultado en pista. Revela una mezcla de alivio, redención y resignación. Había dado todo, pero algo lo había limitado. El subtexto es poderoso. La tensión interna seguía presente, pero por primera vez sentía que tenía las herramientas para enfrentarlo. Este cambio de tono fue captado de inmediato por los analistas. Muchos lo interpretaron como la primera señal real de que Hamilton estaba empezando a comprender y dominar el SF25. El piloto británico había comenzado a modificar su estilo, adaptándose al enfoque más agresivo que requería el chasis de Ferrari. En las curvas, especialmente a alta velocidad, comenzó a soltar el acelerador antes y frenar más suave, copiando el estilo que Charles Leclerc había desarrollado en años anteriores. Fue una adaptación dolorosa, lenta, pero que finalmente comenzaba a dar frutos. Lo que Monza nos mostró no fue solo una carrera decente de Hamilton. Fue el primer capítulo visible de una transformación silenciosa, una metamorfosis técnica y personal. En lugar de imponer su estilo, Hamilton decidió entender el auto. En lugar de forzar al SF25 a ser un Mercedes, eligió convertirse en un piloto Ferrari. Todo empezó con pequeñas sospechas, detalles que no cuadraban. Después del Gran Premio de Zandvoort, donde Hamilton fue penalizado por una infracción bajo banderas amarillas, los ingenieros de pista comenzaron a revisar la telemetría para analizar su rendimiento real. Pero fue durante las sesiones de práctica del viernes cuando empezaron a detectarse inconsistencias técnicas en el comportamiento del SF25. La diferencia entre la configuración planeada por el ingeniero de carrera y la respuesta del auto en pista era notoria. Fue entonces cuando sonaron las alarmas. Vasseur ordenó una revisión técnica completa del auto de Hamilton. Lo que encontraron fue devastador. Sin autorización previa, sin aprobación del piloto, del ingeniero de pista ni del director del equipo, el grupo central de rendimiento había introducido modificaciones sensibles al auto. Cambios en la altura trasera de conducción, ajustes en la precarga del diferencial, variables que, en términos técnicos, pueden alterar radicalmente el balance del auto en frenada, tracción y paso por curva. Estos ajustes, aunque sutiles a simple vista, son como tocar la afinación de un violín en medio de un concierto. Si lo haces mal, destruyes la armonía por completo. En la Fórmula 1, 1 milímetro fuera de lugar puede significar la diferencia entre tener agarre o terminar contra el muro. Y lo peor de todo es que estos cambios no eran errores, eran decisiones intencionales, ejecutadas por un grupo técnico dentro del equipo que actuaba por su cuenta, como si tuviera una agenda paralela.
Vasseur quedó paralizado al principio, luego furioso. Su reacción fue inmediata. Suspensión temporal de los responsables, apertura de una auditoría interna y prohibición absoluta de cualquier intervención no autorizada en los autos de los pilotos. Lo que para muchos podría parecer solo una falla técnica, para él representaba algo mucho más grave: un ataque directo a la integridad deportiva y operativa de Ferrari. Esto no fue un simple error logístico, fue una violación al principio básico de la confianza, un ataque contra la cadena de mando. Y en un equipo como Ferrari, donde la política interna ya ha destruido más carreras que cualquier rival en pista, este tipo de sabotaje era intolerable. Durante una reunión privada realizada en la hospitalidad del equipo tras la carrera, Vasseur reunió a los ingenieros clave y al núcleo directivo. Lo que ocurrió en esa sala fue descrito como un momento de ruptura. No hubo gritos, pero sí acusaciones directas. Vasseur no necesitó alzar la voz. Bastó la dureza de sus palabras para dejar claro que estaba dispuesto a desmantelar el equipo pieza por pieza, si eso significaba recuperar el control. Y para él, lo que estaba en juego no era solo la reputación de Ferrari o los resultados de una carrera. Lo que estaba en juego era el futuro mismo del proyecto. Hamilton había confiado en este equipo para escribir el último capítulo de su carrera, y ahora estaba atrapado en una lucha interna que no le correspondía. Era como si en lugar de construir un auto ganador, el equipo hubiera creado una trampa técnica diseñada para hacerlo fracasar en silencio. Lo más irónico es que el propio Hamilton nunca supo lo que estaba pasando durante el fin de semana. Su sensación de mejor conexión con el auto en Monza pudo haber sido parcialmente real, pero también fue el resultado de ajustes manipulados sin su consentimiento. Tal vez el auto funcionó mejor por casualidad. Tal vez fue un sabotaje encubierto para estudiar su reacción. Nadie lo sabe con certeza, pero el daño ya está hecho. Lo único claro es que Monza expuso una verdad brutal. Dentro de Ferrari todavía existen facciones que no reman en la misma dirección. Y si Vasseur no logra erradicarlas por completo, no importa cuántos campeones del mundo contraten, el auto más rápido del mundo nunca ganará si sus propios mecánicos sabotean el camino hacia la victoria. La gran ironía es que Hamilton llegó a Maranello en busca de un cierre glorioso para su carrera, pero podría terminar convirtiéndose, sin haberlo planeado, en el detonante de una purga interna. Su experiencia, su ética de trabajo, su historial de éxitos no toleran el caos. Lo que otros pilotos habrían ignorado o simplemente aceptado como parte del ecosistema Ferrari, él lo identifica, lo expone y exige respuestas. Y esa exposición es reveladora, porque no se trata solo de ajustar tornillos o calibrar sensores. Se trata de cambiar mentalidades, de romper décadas de informalidad institucional, de exigir que el equipo más antiguo de la Fórmula 1 actúe con los estándares de campeones modernos. El Gran Premio de Monza dejó una herida abierta en Ferrari. No fue simplemente otra carrera en el calendario. Fue un espejo incómodo que reflejó las fracturas internas de un equipo que, aunque lleva décadas persiguiendo la gloria, sigue atrapado en las sombras de su propio pasado. Ahora, tras el descubrimiento técnico que sacudió los cimientos del equipo, la gran pregunta no es si Ferrari puede ganar. La verdadera pregunta es si Ferrari puede sanar. Frédéric Vasseur lo ha dejado claro, tanto en privado como en mensajes indirectos a través de la prensa, que no tolerará otra grieta en la estructura del equipo. Su gestión ha estado marcada desde el primer día por una promesa de profesionalización absoluta, una visión que buscaba erradicar el caos institucional que por años ha devorado desde dentro a la escudería. Pero después de Monza, enfrenta su mayor reto: limpiar a Ferrari desde dentro sin destruir su espíritu. Y esto no es fácil. La estructura interna de Ferrari es una de las más complejas y jerárquicas de la F1. Desde los ingenieros jefes hasta los departamentos de rendimiento y aerodinámica, pasando por el poder político de Maranello, el equipo no responde solo a Vasseur. Responde a múltiples intereses. Algunos alineados con el éxito deportivo, otros con agendas más opacas, alimentadas por egos,
presiones nacionales y miedo al cambio. Este ecosistema tóxico ya ha devorado talentos antes, desde pilotos como Fernando Alonso, que se fue cansado de la inestabilidad, hasta figuras como Mattia Binotto, que cayó víctima de una estructura que no sabe manejar los fracasos. Vasseur ahora tiene la oportunidad y la obligación de cambiar ese paradigma. En paralelo, la figura de Lewis Hamilton se vuelve aún más central. Su rol ya no es solo el de un piloto de élite, es el de un catalizador cultural. Su experiencia en Mercedes, donde ayudó a construir una dinastía basada en la estabilidad técnica y la meritocracia interna, puede servir de modelo para lo que Ferrari debe aspirar a ser. Pero esto solo será posible si Hamilton no se convierte en la próxima víctima del sistema. Monza mostró que Hamilton está dispuesto a involucrarse a un nivel más profundo. Ya no es solo un ejecutor, sino un líder dispuesto a enfrentar incluso cuando las cosas van mal. Su serenidad en medio de la tormenta, su capacidad de enviar mensajes cifrados en entrevistas y radios, y su lealtad hacia los ingenieros de pista que sí respetan la ética deportiva, le otorgan una autoridad moral que podría ser clave para transformar la cultura interna del equipo. Por su parte, Frédéric Vasseur enfrenta el mayor desafío de su gestión. Ya no se trata solo de encontrar décimas en pista, se trata de erradicar hábitos tóxicos, de redefinir lo que significa ser parte de Ferrari, de transformar la cultura del equipo más famoso del planeta en una institución moderna, cohesionada y ética. Y para lograrlo, tendrá que tomar decisiones difíciles, impopulares y probablemente dolorosas. Pero este escándalo también abre una puerta, porque las crisis, cuando se enfrentan con valentía, pueden convertirse en verdaderos catalizadores de cambio. Ferrari tiene la oportunidad de renacer, no solo como una fuerza competitiva, sino como un referente de profesionalismo dentro del paddock. Y en ese proceso, la unión entre Vasseur y Hamilton podría ser el eje sobre el que se construya una nueva era. La pregunta que queda es tan poderosa como inquietante. ¿Permitirá Ferrari que la verdad lo transforme? ¿O una vez más dejará que las intrigas internas dominen sus propias ambiciones? ¿Y tú, qué crees que pasará ahora? ¿Estamos frente al inicio de una revolución silenciosa en Maranello? ¿O solo ante otro episodio más de una tragedia cíclica que Ferrari no sabe detener? ¿Crees que Hamilton puede mantenerse firme en este entorno sin perder lo que lo hace diferente?